Mayo de 1938. Un tren de mercancías serpentea por las montañas de Austria, recientemente anexionada por la Alemania nazi. Dentro de los sofocantes vagones, 300 hombres contemplan un paisaje alpino que parece sacado de una postal. Montañas nevadas, valles verdes, el río Danubio brillando en la distancia como una cinta plateada. Ninguno de ellos imagina que los llevan a un lugar que se convertirá en sinónimo de la crueldad más refinada jamás creada por la mente humana. La pequeña ciudad de Mauthausen, con sus tejados rojos y su típica arquitectura austriaca, parece un destino imposible para el terror. Pero Heinrich Himmler, el arquitecto del sistema de campos de concentración nazi, no eligió este lugar por su belleza paisajística. Lo que atrajo su fría atención fue algo mucho más práctico y siniestro: las vastas canteras de granito que se extendían por la región como heridas abiertas en la tierra. La idea era diabólica en su brutal simplicidad. Adolf Hitler tenía visiones megalómanas para el Reich milenario: transformar Berlín en Germania, una capital imperial que rivalizaría con la antigua Roma. Viena sería remodelada como una joya del Danubio. Múnich recibiría grandiosos monumentos. Para ello, necesitaba millones de toneladas de piedra de alta calidad, y tenía a su disposición una fuente de mano de obra aparentemente inagotable: los indeseables del Reich. Franz Siereis, un oficial de las SS de tan solo 32 años, fue elegido para comandar esta macabra operación. Hombre de mediana estatura, con gafas gruesas y aspecto casi de profesor, parecía más adecuado para una oficina de contabilidad que para dirigir un campo de concentración. Pero esta apariencia engañosa ocultaba una mente calculadora y cruel que transformaría Mauthausen en algo único dentro del sistema nazi: no solo una prisión, sino una máquina de exterminio mediante el trabajo esclavo. El primer transporte llegó el 8 de agosto de 1938. Eran criminales alemanes trasladados desde Dachau, hombres considerados irrecuperables por el sistema judicial nazi. Ellos mismos tendrían que construir su prisión, cargando enormes piedras cuesta arriba, erigiendo las vallas que los confinarían y construyendo los crematorios donde muchos encontrarían su fin. Era una refinada crueldad psicológica: hacer que las víctimas participaran en la creación del instrumento de su propia destrucción. La ubicación geográfica de Mauthausen era estratégica por múltiples razones. Situado en el corazón de Europa, sería fácilmente accesible por ferrocarril a medida que el Reich se expandía. Su proximidad a Linz, la ciudad natal de Hitler, le otorgaba al sitio un significado simbólico especial. Era como si el Führer quisiera que el sufrimiento humano fuera la base literal de sus monumentos. La cantera ofrecía una fuente aparentemente inagotable de trabajo mortal. El diseño inicial del campo reflejaba su siniestra doble función. Construido en la cima de una colina, Mauthausen dominaba el paisaje como una fortaleza medieval. Muros de granito de 5 metros de altura, torres de vigilancia equipadas con ametralladoras y vallas electrificadas de alto voltaje creaban una prisión casi inexpugnable. Pero el verdadero instrumento de la muerte era la cantera, que se extendía 38 metros por debajo del campo principal, como un cráter lunar artificial. Albert Sauer, el primer comandante, estableció de inmediato protocolos que superaban en crueldad a otros campos existentes. Mauthausen fue clasificado como Stufe 13, categoría 13, el nivel más alto de severidad del sistema de campos de concentración. Esto significaba que estaba destinado a los enemigos más peligrosos y políticamente irredimibles del Reich. En la práctica, era una sentencia de muerte disfrazada de trabajos forzados. Si crees que historias como esta deben preservarse para que no se repitan, considera suscribirte al canal. La memoria histórica es nuestra responsabilidad colectiva. El diseño arquitectónico de Mauthausen no fue casual. Cada línea, cada pared, cada espacio fue cuidadosamente calculado para maximizar el sufrimiento físico y psicológico de los prisioneros. Los nazis habían aprendido de sus experiencias previas en Dachau y Sachsenhausen,
perfeccionando sus técnicas de dominación mediante la ingeniería del terror. La entrada principal del campo, ahora famosa como la Puerta de la Muerte, era una macabra obra de arte. Construida con granito extraído por los propios prisioneros, la puerta ostentaba la inscripción Arbeit macht frei, el trabajo te hace libre, en elaborada forja de hierro. Pero en Mauthausen, esta frase adquirió un significado particularmente cruel. La única liberación posible era a través de la muerte. Hans Marschalek, un prisionero político austriaco que sobrevivió al campo y se convirtió en su principal cronista, describió el impacto psicológico de la arquitectura. El campo fue diseñado para destrozarnos el alma incluso antes de destrozarnos el cuerpo. Cada línea de visión, cada pasillo, cada espacio nos recordaba constantemente nuestra absoluta impotencia. El complejo principal estaba organizado en 3 secciones distintas, cada una con una función específica en la maquinaria de exterminio. El campo primero albergaba los barracones, los talleres y la administración de los prisioneros. Era aquí donde se desarrollaba la vida cotidiana, si es que se puede llamar vida a las 18 horas diarias de trabajo esclavo, seguidas de 6 horas de descanso en barracones superpoblados. El campo segundo, construido posteriormente para albergar al creciente número de prisioneros, era aún más austero. Carecía de calefacción adecuada y sus barracones se construyeron a toda prisa. Servía principalmente como almacén para quienes esperaban ser trasladados a los subcampos o a la cantera. Fue aquí donde muchos prisioneros pasaron sus últimos días, observando a través de las vallas el humo constante que ascendía del crematorio. El campo tercero era el más siniestro. Albergaba el hospital, si es que se puede llamar hospital al lugar donde se realizaban experimentos médicos, las cámaras de gas improvisadas y el crematorio. Estaba separado físicamente de los demás campos por una doble valla, creando una zona de muerte literalmente aislada del resto del complejo. La cantera de Wiener Graben era el corazón oscuro de Mauthausen. Excavada a 38 metros por debajo del nivel del campo, solo se podía acceder a ella por los infames 186 escalones de la muerte. Cada escalón era tallado en el granito por los propios prisioneros, y cada uno representaba una oportunidad para que los guardias ejercieran su crueldad. Los prisioneros eran obligados a subir por las escaleras bloques de piedra de hasta 50 kilogramos, bajo un sol abrasador o la nieve helada. Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis que sobrevivió a varios campos, incluido Mauthausen, describió la cantera. Era literalmente un infierno. El ruido de las explosiones, el polvo de granito que nos ahogaba los pulmones, el calor reflejado en los muros de piedra en verano, el frío cortante en invierno. Pero lo peor de todo era ver cómo los guardias empujaban a los compañeros desde lo alto, cayendo 38 metros hasta morir. La ingeniería hidráulica del campo también era un arma de control. Un solo pozo artesiano abastecía de agua a todo el complejo, lo que permitía a los guardias controlar estrictamente este recurso vital. Durante los castigos colectivos se cortaba el agua durante días enteros, obligando a los prisioneros desesperados a beber de charcos contaminados o de su propia orina. El sistema de ventilación del cuartel estaba mal diseñado a propósito. En invierno, el aire frío entraba libremente por las grietas mal selladas. En verano, el calor sofocante se acumulaba sin salida. Esto no era incompetencia técnica, sino ingeniería aplicada al sufrimiento humano. Los crematorios estaban estratégicamente ubicados para que el humo fuera visible desde todos los puntos del campo. No se trataba solo de destruir pruebas, sino de un terror psicológico constante. Todos sabían a dónde se dirigían los transportes especiales y qué significaba la humareda negra que se elevaba día y noche. ¿Qué otras reflexiones evoca esta arquitectura del terror sobre la capacidad de la humanidad para sistematizar el mal? Cuando los primeros 300 prisioneros cruzaron las puertas de Mauthausen en agosto de 1938, no sabían que estaban inaugurando lo que se convertiría en uno de los experimentos de ingeniería social más crueles de la historia moderna. Eran criminales alemanes transferidos desde Dachau,
hombres a quienes el sistema judicial nazi había clasificado como irrecuperables. Pero esto era solo la primera etapa de un plan mucho más integral. El perfil inicial de los prisioneros reveló la filosofía nazi tras Mauthausen. No eran meros oponentes políticos como en los campos anteriores. Eran personas consideradas biológicamente defectuosas o socialmente peligrosas, reincidentes, individuos asociales, alcohólicos crónicos, personas sin hogar y hombres considerados vagos por las autoridades locales. Heinrich Himmler había teorizado que estos elementos indeseables podían ser útiles para el Reich mediante el trabajo esclavo hasta que morían de forma natural en el esfuerzo. Era una forma de genocidio por agotamiento. Matar lentamente, extrayendo el máximo valor económico antes de morir. El cinismo de esta lógica sobrepasaba incluso los estándares nazis. Johann Gruber, uno de los primeros presos políticos austriacos, llegó a Mauthausen en marzo de 1939. Su experiencia ilustra el choque cultural que representó el campo. Éramos principalmente intelectuales, profesores, abogados y periodistas que nos habíamos resistido al Anschluss. Nos mezclamos con criminales brutales que habían adoptado el sistema de capo, presos colaboradores, para sobrevivir. Fue una estrategia deliberada para corromper nuestra resistencia. La jerarquía entre los prisioneros fue cuidadosamente cultivada por los administradores nazis. Los criminales alemanes recibían triángulos verdes y a menudo se convertían en capos, ejerciendo autoridad sobre los presos políticos, triángulos rojos, los presos asociales, triángulos negros, y posteriormente los judíos, triángulos o estrellas amarillos. Esta división impedía la solidaridad y creaba conflictos internos que facilitaban el control. Ludwik Soswinski, preso político polaco, describió la brutalidad de los primeros capos criminales. Habían hecho un pacto con el diablo. A cambio de más comida y menos privilegios, torturaban a sus propios compañeros de prisión. Algunos eran más crueles que los propios guardias de las SS. La rutina diaria establecida en los primeros meses marcaría la pauta para los años siguientes. Despertarse a las 4:30 de la mañana entre silbidos y gritos estridentes. Pase de lista que duraba hasta 2 horas, a menudo bajo la lluvia o la nieve. Marcha forzada a la cantera o a los talleres. Trabajar hasta el anochecer. Regreso tambaleante. Segundo pase de lista. Distribución de una sopa aguada. Colapso en el hacinamiento del cuartel. Las condiciones de alojamiento eran deliberadamente inhumanas. Los barracones, construidos para 200 personas, albergaban a 500 o más. Literas de 3 niveles sin colchones adecuados. Un cubo servía de retrete para cientos de hombres. En invierno, la temperatura interna rara vez superaba el punto de congelación. Las enfermedades se propagaban rápidamente: disentería, tuberculosis, tifus, escorbuto. Joseph Cole, testigo de Jehová que se negó a renunciar a su fe, documentó en secreto las primeras muertes masivas. En el invierno de 1938-39, entre 10 y 15 hombres empezaron a morir cada día. Sus cuerpos se apilaban como leña detrás del cuartel hasta que alguien los llevaba al crematorio. Algunos aún estaban vivos cuando los amontonaron. El sistema de alimentación era una forma refinada de tortura. La ración oficial exigía 1.700 calorías diarias, pero en la práctica rara vez superaba las 1.000. Consistía principalmente en un trozo de pan negro, una sopa aguada hecha con cáscaras de patata y, en raras ocasiones, un poco de margarina artificial. Los presos perdían entre el 30% y el 40% de su peso corporal en pocos meses. Estos primeros habitantes establecieron patrones de resistencia que definirían la experiencia de Mauthausen. Se formaron grupos en secreto según su nacionalidad o ideología política. Compartían alimentos, cuidaban a los enfermos y mantenían redes de comunicación. Esta solidaridad clandestina sería crucial para la supervivencia psicológica de miles de personas. ¿Cómo lograron estas primeras víctimas conservar su humanidad en condiciones diseñadas para destruirla?
La cantera de Wienergraben no era solo un lugar de trabajo, sino un instrumento de ejecución masiva camuflado en una actividad económica. Los nazis habían perfeccionado una forma particularmente cruel de genocidio, matar por agotamiento sistemático, extrayendo beneficios hasta el último aliento de sus víctimas. El viaje diario a la cantera comenzaba antes del amanecer. Los prisioneros eran despertados a las 4:30 am por los estridentes silbidos y gritos de los capos. Tras un pase de lista que podía durar 2 horas, a menudo bajo una lluvia helada o nieve, marchaban en filas hasta el borde del abismo. Entonces comenzaba el descenso por los infames 186 escalones de la muerte. Cada escalón había sido tallado en el granito por los propios prisioneros durante los primeros meses del campo. El ancho desigual, la altura inusual, la superficie rugosa, todo estaba diseñado deliberadamente para provocar tropiezos y caídas. Los guardias apostados a lo largo de la escalera esperaban cualquier oportunidad para empujar a los prisioneros por la borda, alegando posteriormente que habían intentado escapar. Paul Lecaer, un combatiente de la resistencia francesa que trabajó en la cantera durante 2 años, describió el descenso matutino. Era una procesión de condenados que simplemente desconocían la fecha exacta de su ejecución. Cada mañana, algunos no podían volver a subir esos escalones al final del día. En lo profundo de la cantera, las condiciones de trabajo superaban cualquier definición de crueldad. Las temperaturas extremas se intensificaban debido a la geografía local. En verano, las paredes de granito reflejaban el calor como un horno, con temperaturas que alcanzaban los 45 degrees. En invierno, el viento gélido quedaba atrapado en el agujero, creando un microclima ártico donde los hombres trabajaban vestidos únicamente con finos uniformes de algodón. El trabajo consistía en extraer bloques de granito con herramientas primitivas, picos, martillos y palancas. Los explosivos detonaban sin previo aviso, hiriendo o matando con frecuencia a los prisioneros que se encontraban cerca. Bloques que pesaban entre 25 y 50 kilos debían subirse por las escaleras a cuestas de los prisioneros, quienes subían encorvados por el brutal peso. Louis Hefliger, delegado de la Cruz Roja Internacional que llegó al campo hace unos días, documentó la letal eficacia de la operación. Calculé que un prisionero promedio subía por las escaleras entre 3 y 4 toneladas de piedra cada día. Era imposible sobrevivir a eso durante más de unos pocos meses. Los accidentes no eran accidentes. Los guardias de las SS desarrollaron métodos sádicos para acelerar la muerte de los prisioneros. El más infame fue empujar a hombres desde lo alto de la cantera, alegando posteriormente que habían intentado escapar. Estos asesinatos se conocieron entre los prisioneros como saltos en paracaídas, un amargo eufemismo para las ejecuciones masivas. Franz Dahlem, un líder comunista alemán que sobrevivió a Mauthausen, presenció ejecuciones sistemáticas. Vi a los guardias seleccionar prisioneros al azar durante sus turnos y simplemente empujarlos al vacío. Cuando sus superiores los interrogaban, siempre decían lo mismo: intento de fuga. Incluso empujaron a más de 40 hombres en un solo día. La producción de granito en Mauthausen impulsó directamente los megalómanos proyectos nazis. Piedras extraídas con sangre se utilizaron para construir monumentos en Berlín, Viena y otras ciudades. La Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH DST, una empresa de las SS que gestionaba las canteras, se lucró millonariamente con esta mano de obra esclava. Los documentos contables descubiertos después de la guerra revelan el cinismo económico de la operación. Cada prisionero era valorado en 6 marcos alemanes por día de trabajo. Tras deducir la comida, 0,60 marcos, el alojamiento, 0,10 marcos, y la depreciación por desgaste, 0,10 marcos, esto dejaba 5,20 marcos de beneficio neto diario por persona. Multiplicado por miles de prisioneros, esto generó fortunas amasadas literalmente sobre cadáveres. Las condiciones en la cantera crearon formas únicas de solidaridad. Los prisioneros más experimentados enseñaban trucos de supervivencia a los recién llegados.
cómo cargar piedras de forma que les causara menos daño a la espalda, cuándo esconderse durante las explosiones, cómo fingir que trabajaban cuando los guardias los vigilaban. Estas redes informales salvaron miles de vidas. ¿Qué reflexiones suscita esta brutalidad sistemática sobre los límites de la dignidad humana? Franz Ziereyß personificó la banalidad del mal que Hannah Arendt describiría décadas después. Pequeño y delgado, con gafas gruesas que le daban un aire de profesor, parecía más adecuado para un cargo gubernamental que para dirigir un campo de exterminio, pero esta apariencia anodina ocultaba una mente meticulosa y cruel que transformó Mauthausen en el campo más letal del sistema nazi. Nombrado comandante en febrero de 1939, Ziereyß estableció de inmediato protocolos que superaban incluso los estándares de las SS en brutalidad. Su primera circular a los guardias fue explícita. Mauthausen es un campo de categoría 13. Los prisioneros aquí son irredimibles y deben ser tratados como tales. Cualquier muestra de debilidad o compasión se considerará traición al Reich. La rutina diaria de Ziereyß revelaba su naturaleza psicópata. Todas las mañanas, montado en su caballo blanco, recorría el campo inspeccionando el trabajo. Con frecuencia, elegía prisioneros al azar para azotarlos públicamente o ejecutarlos sumariamente. Hans Marschalek, un sobreviviente que se convirtió en cronista del campo, recordaba: Ziereyß mataba por el placer de matar. No había lógica militar ni económica, era puro sadismo. Georg Bachmayer, el subcomandante, se especializaba en tortura psicológica. Médico de profesión, conocía la anatomía humana lo suficiente como para prolongar el sufrimiento sin causar la muerte inmediata. Desarrolló experimentos crueles, obligaba a los prisioneros enfermos a realizar ejercicios violentos hasta que se desplomaban y organizaba competiciones, donde grupos competían por comida mientras él apostaba por los resultados. El doctor Eduard Krebsbach, médico jefe del campo, transformó el hospital en una cámara de tortura. Bajo la apariencia de tratamiento médico, realizó experimentos que incluyeron inyecciones letales, cirugías innecesarias y esterilizaciones forzadas. Los prisioneros lo llamaban Doctor Muerte. Krebsbach seleccionaba personalmente a quienes vivirían o morirían durante las inspecciones médicas semanales. Andreas Trum, jefe de la guardia, creó un sistema de brutalidad que fomentaba la competencia entre subordinados. Ofrecía premios a los guardias que mataban a más prisioneros, organizaba apuestas sobre cuánto tiempo sobrevivirían ciertos prisioneros y promovía juegos donde los prisioneros eran utilizados como blancos de tiro. La guardia ucraniana, reclutada principalmente entre prisioneros de guerra soviéticos, rivalizaba con la alemana en crueldad. Iván Marchenko, apodado Iván el Terrible por los prisioneros, se especializaba en palizas mortales. Usaba el mango de un hacha como garrote, a menudo matando a hombres de un solo golpe en la cabeza. Karl Schulz, a cargo de las cocinas, convirtió la comida en un arma de control. Redujo deliberadamente las raciones, que ya eran insuficientes, vendió comida en el mercado negro local y organizó subastas donde los presos con objetos de valor podían comprar comida extra. Muchos murieron de hambre mientras Schulz se enriquecía. Anton Strigl, jefe de los capos, presos, colaboradores, creó una jerarquía de corrupción que dividió a los presos entre sí. Reclutó deliberadamente a criminales violentos para puestos de autoridad, prometiéndoles privilegios a cambio de brutalidad contra sus compañeros. Esta estrategia impidió las organizaciones de resistencia. El Hauptscharführer Josef Mayer se especializó en ejecuciones creativas. Desarrolló métodos como el ahogamiento en tanques de agua, ahorcamientos prolongados, donde los prisioneros eran izados y bajados repetidamente hasta morir, y quemas vivas disfrazadas de accidentes industriales. La esposa de Ziereyß, María, participó activamente en la brutalidad. Organizaba fiestas donde obligaban a los prisioneros a actuar como entretenimiento antes de ser ejecutados. Recolectaba objetos personales de los prisioneros muertos como trofeos y los exhibía con orgullo a los visitantes. Anton Kaufmann, el administrador del crematorio,
desarrolló una macabra eficiencia en la destrucción de pruebas. Calculó con exactitud cuántos cuerpos podían incinerar simultáneamente. Experimentó con diferentes combustibles para acelerar el proceso y mantuvo registros meticulosos que posteriormente intentó destruir. Estos hombres no eran monstruos psicópatas evidentes. Muchos tenían familia, asistían a la iglesia y participaban en actividades comunitarias normales. Esta aparente normalidad hace que sus acciones sean aún más inquietantes. Demuestra cómo personas aparentemente comunes pueden convertirse en perpetradores de genocidio cuando el contexto lo permite y lo fomenta. Documentos personales descubiertos después de la guerra revelan cómo justificaban sus acciones. Cartas a familiares hablan de un trabajo duro pero necesario para proteger la raza alemana. Diarios personales muestran orgullo profesional por la eficacia de sus operaciones de exterminio. Este autoengaño demuestra cómo la maldad sistematizada puede corromper la conciencia individual. ¿Cómo pueden las sociedades impedir que personas comunes se conviertan en perpetradores de genocidio? Tras las aterradoras cifras, más de 200. Esos 0 personas pasaron por Mauthausen y sus subcampos, se escondían historias individuales de valentía, dignidad y resiliencia que desafiaron todos los intentos nazis de deshumanizar a sus víctimas. Cada prisionero llegó con una vida plena, sueños, relaciones y planes interrumpidos por la maquinaria de guerra nazi. Simon Wiesenthal, quien se convertiría en el más famoso cazador de nazis de la posguerra, llegó a Mauthausen en febrero de 1945, procedente de otros campos. Arquitecto de formación, sobrevivió gracias a sus habilidades técnicas, convirtiéndose en un personaje indispensable. Aprendí rápidamente que la supervivencia dependía de ser útil, recordó, pero también dependía de no olvidar nunca quién eras antes de cruzar las puertas. Lukas Karliaftis, un ingeniero griego capturado durante la Resistencia, desarrolló una de las redes de comunicación más sofisticadas del campo. Gracias a su experiencia técnica, construyó una radio oculta que captaba las transmisiones aliadas. Las noticias se susurraban de cuartel en cuartel, manteniendo viva la esperanza incluso en los momentos más oscuros. José Alcubierre, combatiente republicano español refugiado en Francia, llegó a Mauthausen con miles de sus compatriotas en 1940. Los españoles, identificados con triángulos azules, crearon una de las comunidades más cohesionadas del campo. Nos manteníamos unidos cantando en silencio nuestras canciones tradicionales durante el trabajo, recordó Francisco Boix, fotógrafo español que documentó en secreto los horrores del campo. La resistencia adoptó formas sorprendentes. Stanisław Grzesiuk, poeta polaco, componía versos mentalmente mientras trabajaba en la cantera, memorizándolos para preservar la cultura polaca. Después de la guerra publicó estos poemas, que se convirtieron en testimonios únicos de la experiencia en los campos de concentración. Las palabras fueron nuestra arma contra el olvido, explicó. Hans Marschalek, un preso político austriaco que llegó en 1944, se convirtió en el cronista secreto de Mauthausen. Arriesgando su vida a diario, mantuvo registros detallados de muertes, traslados y atrocidades. Sus cuadernos ocultos se convirtieron en pruebas cruciales en los juicios de posguerra. Alguien tenía que decir la verdad. Si no sobrevivíamos, al menos nuestro testimonio debía sobrevivir. Las mujeres de Mauthausen sufrieron formas específicas de brutalidad. María Grolmus, combatiente de la resistencia alemana, organizó redes de apoyo entre los pocos cientos de prisioneras. Compartían ropa interior improvisada, cuidaban colectivamente a quienes enfermaban y crearon sistemas para proteger a las mujeres más jóvenes del abuso sexual por parte de los guardias. El padre Heinrich Kreutzberg, capellán católico alemán encarcelado por oponerse al régimen, celebraba misas secretas en el cuartel. Utilizando trozos de pan como hostias y vino improvisado, ofrecía un consuelo espiritual que muchos consideraban esencial para la supervivencia psicológica. La fe fue nuestro último refugio, testificó. El doctor Miklos Niesli, médico judío húngaro,
fue obligado a trabajar en el hospital, realizando autopsias. Documentó en secreto los experimentos médicos nazis, ocultando notas detalladas que posteriormente servirían como prueba de crímenes médicos. Su valentía al mantener registros bajo un riesgo extremo preservó evidencia crucial. La comunidad intelectual del campo organizaba universidades secretas. Los profesores impartían conferencias en voz baja durante los descansos, escribiendo fórmulas matemáticas con carboncillo en el suelo de los barracones. Los médicos enseñaban anatomía, los historiadores relataban acontecimientos pasados y los lingüistas creaban diccionarios improvisados. Los niños y adolescentes de Mauthausen desarrollaron estrategias especiales de supervivencia. Thomas Gev, un judío alemán de 13 años, creó dibujos secretos que documentaban la vida en el campo con materiales robados. Sus ilustraciones, conservadas después de la guerra, ofrecen una perspectiva única de los horrores vistos a través de los ojos de un niño. La música fue una poderosa forma de resistencia cultural. Grupos clandestinos ensayaban canciones nacionales, creaban composiciones originales sobre la experiencia en los campos de concentración y mantenían las tradiciones musicales de sus países. Hermann Leopoldi, compositor austriaco, creó la famosa Canción de Buchenwald, que se convirtió en el himno no oficial de los presos políticos. Las redes de solidaridad salvaron miles de vidas. Los prisioneros compartieron la escasa comida, cuidaron a los enfermos y protegieron a los más débiles durante la selección para la ejecución. Ernst Kaltenbrunner, que no debe confundirse con el criminal nazi del mismo nombre, organizó grupos de apoyo que redistribuían los suministros robados de las reservas de las SS. Preservar la memoria era una obsesión colectiva. Los grupos organizaban sesiones donde cada persona contaba su historia personal, creando un archivo oral colectivo. Sabían que muchos no sobrevivirían, así que cada historia personal se convirtió en responsabilidad de todo el grupo. Estas formas de resistencia demostraron que, incluso en las circunstancias más extremas, el espíritu humano encontraba maneras de afirmar la dignidad y mantener la esperanza. Cada acto de solidaridad era una victoria contra la deshumanización sistemática. ¿Qué nos enseñan estas historias de resiliencia sobre la capacidad humana de preservar la dignidad en circunstancias extremas? El sistema de Mauthausen no se limitó al campo principal. Entre 1938 y 1945, más de 40 subcampos satélites se extendieron por Austria y el sur de Alemania, creando una red de explotación y exterminio que alcanzó a miles de comunidades. Cada subcampo cumplía propósitos específicos en la economía de guerra nazi, pero todos compartían el mismo objetivo final: extraer el máximo provecho del trabajo esclavo antes de la inevitable muerte de los prisioneros. Gusen I, establecido en mayo de 1940, se convirtió en el subcampo más mortífero de todos. Ubicado a solo 4 kilómetros de Mauthausen, operaba una cantera aún más grande que el campo principal. Las condiciones eran deliberadamente peores que las de Mauthausen, como parte de un experimento para determinar los límites absolutos de la resistencia humana. Louis Häfliger describió Gusen como el lugar donde Mauthausen enviaba a la gente a morir más rápido. La población de Gusen fue cuidadosamente seleccionada: intelectuales polacos, combatientes de la resistencia francesa, prisioneros de guerra soviéticos. Los nazis habían teorizado que las personas con educación eran más peligrosas políticamente, por lo que debían ser eliminadas prioritariamente. Pero, paradójicamente, descubrieron que los intelectuales solían sobrevivir más tiempo gracias a su capacidad de organización y solidaridad. Stanisław Dobosiewicz, sociólogo polaco que sobrevivió a Gusen, documentó la estrategia nazi. Primero intentaron quebrarnos intelectualmente. Obligaron a los profesores universitarios a realizar trabajos manuales humillantes. Obligaron a los cirujanos a limpiar letrinas y a lingüistas famosos a cargar piedras. Pero subestimaron nuestra capacidad de resistencia mediante la cooperación intelectual. Ebensee, construido en 1943, se especializaba en la producción de armas secretas.
Los prisioneros eran obligados a excavar túneles en las montañas austriacas para albergar fábricas subterráneas de cohetes y aviones V-2. Las obras subterráneas con ventilación inadecuada y exposición a sustancias químicas tóxicas causaban muertes con mayor rapidez que la cantera de Mauthausen. Anton Gersner, ingeniero checo que trabajó en Ebensee, testificó sobre las condiciones. Pasábamos 12 horas al día en las cuevas, respirando polvo de roca y vapores químicos. Las frecuentes explosiones mataban a decenas de personas. Pero lo peor era saber que nos obligaban a construir armas que se usarían contra nuestros propios países. Melk se centró en construir fortificaciones para proteger las refinerías de petróleo. Los prisioneros trabajaban al aire libre durante el invierno austriaco, vistiendo únicamente finos uniformes de algodón. La tasa de mortalidad en el primer invierno superó el 70%. Los supervivientes desarrollaron técnicas extremas para conservar el calor corporal, como dormir en grupos muy unidos. Steyr-Munichholz fabricaba componentes para aviones de combate. La precisión requerida en la fabricación creaba oportunidades únicas para el sabotaje. Prisioneros franceses y checos, muchos de ellos con formación técnica, desarrollaron métodos sofisticados para introducir defectos imperceptibles que provocarían fallos en los aviones en combate. René Gille, un trabajador francés en Steyr, recordó: saboteábamos sistemáticamente la producción. Aflojábamos tornillos, introducíamos limaduras de metal en los motores y alterábamos medidas cruciales. Era nuestra manera de seguir luchando contra los nazis, incluso como prisioneros. Linz Tresto proporcionó mano de obra esclava a la gigantesca empresa siderúrgica Hermann Göring Werke. Los prisioneros operaban altos hornos sin equipo de protección, lo que les causaba quemaduras graves e intoxicación por monóxido de carbono. La esperanza de vida media era inferior a 6 meses. El subcampo de mujeres de Hirtenberg fue uno de los experimentos más crueles. Las prisioneras producían munición para armas pequeñas, trabajando con explosivos altamente peligrosos. Los frecuentes accidentes accidentales sugerían que las explosiones, en ocasiones, eran provocadas deliberadamente por los supervisores para eliminar a las trabajadoras que se volvían menos productivas. El paso de Loibl, construido para excavar túneles a través de los Alpes, representó la cúspide de la crueldad logística. Los prisioneros trabajaron simultáneamente en las laderas austriaca y yugoslava de la montaña, en condiciones que combinaban todo tipo de sufrimiento: frío extremo, trabajo subterráneo, explosivos y gran altitud. El sistema de traslados entre subcampos era una forma refinada de tortura psicológica. Los prisioneros que forjaban relaciones de supervivencia eran separados abruptamente, lo que impedía la formación de redes de apoyo estables. Las familias eran dispersadas deliberadamente en diferentes campos, lo que imposibilitaba la comunicación. Cada subcampo desarrolló una cultura de resistencia específica. En Gross-Ramming, los prisioneros italianos mantuvieron sus tradiciones musicales, cantando óperas susurradas durante el trabajo. En Ternberg, los combatientes de la resistencia yugoslava organizaron una escuela clandestina donde los niños presos aprendían la historia y la literatura de sus países. La red de subcampos permitió a los nazis integrar el genocidio directamente en la economía civil. Las empresas austriacas y alemanas se lucraron enormemente con el trabajo esclavo, pagando a las SS honorarios simbólicos por trabajadores que no recibían salario, vacaciones ni prestaciones. Era un capitalismo salvaje, basado en la esclavitud moderna. Documentos corporativos de posguerra revelan cómo las corporaciones colaboraron conscientemente. Informes internos analizaron la deserción aceptable de trabajadores esclavizados, calcularon los costos de reemplazo y negociaron las tasas de mortalidad con los administradores de la SS. ¿Cómo pudo esta red industrial de explotación humana operar tan abiertamente en la sociedad austríaca y alemana? 5 de mayo de 1945, 11:30 AM. El silencio sobrenatural que se cernía sobre Mauthausen era diferente del silencio de terror
que había dominado el campo durante 7 años. Era el silencio de la muerte en masa, pero también de una esperanza que muchos prisioneros ya no se atrevían a sentir. Las torres de vigilancia estaban abandonadas, las puertas permanecían abiertas y por primera vez en años, las sirenas no sonaron para el pase de lista matutino. Un tanque Sherman estadounidense aparece en el camino que lleva al campamento. El soldado que emerge no puede creer lo que ve. Miles de esqueletos andantes, con sucios uniformes a rayas, lo miran con una mezcla de miedo y desesperada esperanza. Algunos solo tienen fuerzas para alzar los brazos en señal de rendición. Otros permanecen en el suelo, demasiado cerca de la muerte para reaccionar. El teniente Jack Taylor, oficial de inteligencia naval estadounidense, que había estado prisionero en Mauthausen, sirvió de intérprete para los liberadores. Cuando los soldados estadounidenses vieron la magnitud del horror, muchos vomitaron. Algunos lloraron abiertamente. Otros quedaron paralizados, incapaces de procesar lo que presenciaban. La 11ª División Blindada estadounidense encontró a aproximadamente 18 prisioneros aún con vida en el campo principal, pero las condiciones eran indescriptibles. Miles estaban tan débiles que no podían mantenerse en pie. Montañas de cadáveres se amontonaban por todas partes, en los barracones, los patios, cerca del crematorio. El olor a muerte impregnaba el aire con tanta intensidad que los soldados veteranos no podían permanecer allí más que unos minutos. El informe médico estadounidense documentó: de los 18,000 supervivientes encontrados, estimamos que al menos 8,000 se encontraban en estado crítico. Muchos pesaban menos de 30 kilogramos. Varios murieron de shock emocional al ver a los liberadores. Sus cuerpos simplemente no pudieron soportar la emoción de la libertad. El coronel Richard Seibel, comandante médico de la división, estableció de inmediato hospitales de campaña. Pero el desafío era único en la experiencia militar. ¿Cómo alimentar a personas que habían sufrido hambre extrema durante años sin causarles la muerte al realimentarlas? ¿Cómo curar heridas que habían permanecido abiertas durante meses? ¿Cómo sanar las mentes que habían presenciado horrores inimaginables? Louis Haefliger, delegado de la Cruz Roja Internacional que había llegado días antes, intentó preparar a los liberadores para lo que encontrarían. Les dije que Mauthausen no era simplemente un campo de prisioneros de guerra, sino una máquina de exterminio industrial. Aún así, nada pudo prepararlos para la realidad. Los liberadores descubrieron evidencia de atrocidades que superaba cualquier documentación previa. Las cámaras de gas improvisadas aún contenían restos de Zyklon B. El crematorio estaba caluroso, con huesos humanos parcialmente quemados. Alrededor de las instalaciones, los soldados encontraron montañas de cenizas humanas y fragmentos óseos que los nazis no lograron destruir a tiempo. Para muchos prisioneros, la liberación fue casi tan traumática como el encarcelamiento. Tras años de ser tratados como animales, les costaba creer que los soldados estuvieran allí para ayudarlos, no para hacerles daño. Muchos se escondían al ver uniformes, acostumbrados a asociar la autoridad con la violencia letal. Hans Marschalek, el cronista austriaco que sobrevivió al campo, recordó el momento. Cuando vi la bandera estadounidense ondeando sobre las puertas de Mauthausen, pensé que estaba alucinando. Durante tanto tiempo, la libertad me había parecido imposible que mi mente se negaba a aceptar que fuera real. Los primeros días tras la liberación fueron caóticos. Los soldados estadounidenses intentaban documentar crímenes de guerra, mientras los médicos luchaban por salvar vidas. Los periodistas llegaron para registrar las pruebas, pero muchos no podían creer lo que estaban documentando. Las imágenes eran tan extremas que los editores dudaban en publicarlas, temiendo que el público las rechazara como propaganda. Muchos de los prisioneros liberados murieron en las primeras semanas tras su liberación. Sus cuerpos, destrozados por años de hambre y maltrato, simplemente no se adaptaron al regreso de la alimentación normal. Fue cruel sobrevivir al infierno nazi solo para morir, cuando finalmente llegó la libertad. Entre los sobrevivientes se encontraban figuras que se convertirían en símbolos de la resiliencia humana.
Simon Wiesenthal dedicaría su vida a rastrear a criminales de guerra nazis fugitivos. Francisco Boix, el fotógrafo español, había documentado en secreto atrocidades que se convirtieron en evidencia crucial en los juicios de Nuremberg. Las semanas siguientes fueron un período de revelaciones aterradoras. A medida que los prisioneros recuperaban la fuerza para hablar, contaban historias que desafiaban la comprensión humana. Experimentos médicos realizados en personas vivas, ejecuciones masivas disfrazadas de accidentes laborales, sistemas de tortura organizados que perduraron durante años. Un periodista estadounidense escribió: "No existen palabras en inglés, alemán ni en ningún otro idioma para describir lo que vimos en Mauthausen. Es como si el lenguaje humano no hubiera sido creado para expresar una crueldad tan organizada". Los soldados que liberaron Mauthausen quedaron marcados para siempre. Muchos desarrollaron lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Algunos nunca pudieron hablar de lo que presenciaron, ni siquiera con sus familias. Otros se convirtieron en defensores de los derechos humanos de toda la vida, decididos a garantizar que el mundo nunca olvide. La liberación de Mauthausen reveló al mundo la escala industrial del Holocausto. Por primera vez, evidencia física irrefutable confirmó relatos que muchos consideraban exagerados. Era imposible negar o minimizar la deshumanización sistemática ocurrida. ¿Cómo debería haber respondido el mundo ante una evidencia tan extrema de la capacidad de la humanidad para el mal? El fin de la guerra trajo consigo la promesa de justicia por los crímenes de Mauthausen, pero la realidad resultó ser mucho más compleja y frustrante. Mientras algunos perpetradores fueron juzgados, muchos otros desaparecieron en el caos de la posguerra, reinventando sus identidades y viviendo vidas tranquilas, mientras que sus víctimas cargaban con un trauma permanente. Franz Ziereis, el comandante que transformó Mauthausen en la máquina de matar más eficiente de Austria, intentó escapar en los últimos días de la guerra. Fue capturado por antiguos prisioneros el 23 de mayo de 1945, escondido en un chalet en las montañas austriacas. Herido durante su captura, fue llevado de vuelta al campo donde había reinado con supremacía durante 6 años. Hans Marschalek, el cronista austriaco que sobrevivió al campo, estuvo presente durante el interrogatorio final de Ziereis. Se mantuvo orgulloso hasta el final. Incluso muerto, negó su responsabilidad personal, alegando que solo cumplía órdenes superiores. Murió sin mostrar remordimiento alguno por las decenas de miles de personas que ejecutó. El proceso de identificación de criminales de guerra se complicó por la destrucción sistemática de documentos que los nazis llevaron a cabo en sus últimos días. Muchos guardias y administradores simplemente se quitaron los uniformes y se integraron a la población civil. Otros huyeron a Sudamérica o se ocultaron en monasterios y comunidades remotas. Georg Bachmeier, el sádico subcomandante, se suicidó antes de ser capturado. Andreas Trum, jefe de la Guardia, fue ejecutado por los aliados en 1946. Pero decenas de otros perpetradores nunca fueron llevados ante la justicia. Karl Schulz, quien había convertido la comida en un instrumento de tortura, vivió pacíficamente en Alemania Occidental hasta la década de 1960, cuando finalmente fue identificado. El doctor Eduard Krebsbach, el Doctor Muerte, que realizó experimentos médicos con prisioneros vivos, fue condenado a muerte por un tribunal militar estadounidense en 1947. Pero otros médicos involucrados en atrocidades similares lograron reanudar sus carreras y algunos incluso se convirtieron en respetados profesores universitarios en la Alemania de la posguerra. Los juicios de Mauthausen, celebrados en Dachau entre 1945 y 1948, procesaron a 65 perpetradores. 36 fueron condenados a muerte, mientras que el resto recibió penas de prisión que iban desde 10 años hasta cadena perpetua. Sin embargo, estas condenas representaban una pequeña fracción de los cientos de personas que participaron en los crímenes. Simon Wiesenthal dedicó su vida de posguerra a rastrear a criminales fugitivos. Su oficina en Viena
recibió miles de informes de sobrevivientes que reconocieron a antiguos torturadores viviendo con normalidad en sus comunidades. Era imposible lograr justicia completa, admitió Wiesenthal. Simplemente había demasiados criminales y pruebas insuficientes. La sociedad austriaca se vio en apuros con su papel en la operación de Mauthausen. Decenas de empresas austriacas se habían beneficiado del trabajo esclavo. Miles de civiles trabajaban en las fábricas donde se explotaba a los prisioneros. Comunidades enteras conocían la existencia del campo, pero guardaron silencio. Una investigación de posguerra reveló que más de 800 empresas austriacas y alemanas utilizaron mano de obra esclava de Mauthausen y sus subcampos. La mayoría nunca indemnizó a los supervivientes ni a las familias de las víctimas. Algunas se convirtieron en prósperas corporaciones de posguerra, amasando fortunas gracias a la mano de obra esclava. Deutsche Erd- Steinwerke GmbH DST, la empresa de las SS que gestionaba las canteras, había generado beneficios equivalentes a millones de dólares actuales. Tras la guerra, sus activos fueron simplemente absorbidos por otras empresas sin que se reconociera el origen criminal de esta riqueza. Los sobrevivientes se enfrentaron a décadas de indiferencia burocrática al solicitar una indemnización. Muchos países se negaron a reconocer el trauma psicológico como discapacidades legítimas. Las víctimas de experimentos médicos lucharon durante décadas para recibir tratamiento médico adecuado. Las familias desintegradas rara vez recibían apoyo para reconstruir sus vidas. Austria, en particular, abrazó el mito de ser la primera víctima del nazismo, evitando confrontar su participación activa en el Holocausto. Mauthausen fue deliberadamente minimizado en la narrativa oficial austriaca. Durante décadas, el sitio permaneció en mal estado de mantenimiento, con placas explicativas que evitaban mencionar las responsabilidades austriacas. Fue solo en las décadas de 1960 y 1970 cuando una nueva generación de austriacos comenzó a cuestionar el pasado nacional, que Mauthausen recibió el reconocimiento adecuado como lugar de memoria. Incluso entonces, hubo que esperar hasta la década de 1990 para que Austria admitiera oficialmente su responsabilidad por lo ocurrido en su territorio. Las empresas que utilizaron mano de obra esclava solo se enfrentaron a acciones legales décadas después. En la década de 1990, los sobrevivientes organizaron campañas internacionales exigiendo compensación. Algunas empresas alemanas y austríacas finalmente establecieron fondos de compensación, pero muchas víctimas ya habían muerto esperando justicia. El contraste era marcado. Mientras los criminales de guerra vivían cómodamente en la posguerra, los supervivientes luchaban contra la pobreza, el trauma psicológico y la indiferencia social. Muchos desarrollaron lo que hoy llamamos el síndrome del superviviente, sentimiento de culpa por haber escapado cuando tantos otros murieron. Franz Dahlem, un líder comunista alemán que sobrevivió a Mauthausen, resumió la frustración. Derrotamos al fascismo militarmente, pero no logramos lograr verdadera justicia. Muchos de quienes nos torturaron continuaron con sus vidas normales, mientras que nosotros llevamos las cicatrices para siempre. Esta justicia incompleta dejó heridas abiertas que persisten hasta el día de hoy. Los sobrevivientes y sus descendientes siguen luchando por el reconocimiento, la memoria y una compensación justa. La lección es clara. Derrotar al mal militarmente es solo el primer paso. Construir una verdadera justicia requiere un compromiso duradero. ¿Cómo pueden las sociedades garantizar que la justicia sea algo más que una promesa vacía para las víctimas de crímenes masivos? Hoy, cuando los visitantes recorren el monumento conmemorativo de Mauthausen, se encuentran con un lugar que lucha constantemente contra el olvido. Las piedras de granito extraídas con sangre siguen ahí, integradas en los muros que ahora sirven para preservar la memoria en lugar de encarcelar a las víctimas. Pero la lucha por mantener viva la memoria de Mauthausen revela verdades inquietantes sobre nuestra capacidad colectiva para aprender del pasado. Durante décadas después de la guerra, Mauthausen permaneció deliberadamente olvidado. Austria,
abrazando el mito de haber sido la primera víctima del nazismo, evitó reconocer que sus ciudadanos habían participado con entusiasmo en los crímenes. El campo se utilizó como almacén y luego fue parcialmente demolido. Parecía que la estrategia consistía en dejar que el tiempo borrara la evidencia física. Hans Marschalek, el sobreviviente que se convirtió en el guardián de la memoria de Mauthausen, luchó durante décadas por preservar el lugar. Querían que olvidáramos, recordó en la década de 1980. Los funcionarios del gobierno me dijeron repetidamente que era mejor seguir adelante y no reabrir viejas heridas, pero algunas heridas deben permanecer abiertas para que no se repitan. La transformación de Mauthausen en un monumento conmemorativo propiamente dicho no se produjo hasta la década de 1970, cuando una nueva generación de austriacos comenzó a cuestionar el pasado nacional. Incluso entonces, las placas explicativas iniciales evitaban mencionar detalles específicos sobre las crueldades o responsabilidades de Austria. Era una memoria depurada, desprovista de toda capacidad para impactar o educar. Simon Wiesenthal, quien dedicó su vida de posguerra a la justicia y la memoria, observó con amargura: construyeron un hermoso monumento, pero está realmente vacío. Los turistas lo visitan, toman fotos y se van sin comprender realmente lo que sucedió aquí. La memoria sin comprensión es solo turismo. La batalla por un registro adecuado se intensificó a medida que los sobrevivientes envejecían. En la década de 1990, comenzaron a morir testigos presenciales, llevándose consigo conocimientos irreemplazables sobre los detalles de la vida cotidiana en el campo. Las organizaciones internacionales se apresuraron a registrar los testimonios, pero mucho ya se había perdido para siempre. Francisco Boix, el fotógrafo español que documentó en secreto Mauthausen, falleció en 1951, apenas 6 años después de su liberación. Sus fotografías se convirtieron en evidencia crucial, pero su perspectiva personal, la estrategia que utilizó para ocultar materiales, los riesgos que asumió a diario, se perdió para siempre. La educación sobre Mauthausen en las escuelas austriacas fue deficiente durante décadas. Investigaciones realizadas en la década de 1990 revelaron que la mayoría de los estudiantes austriacos desconocían la existencia del campo en su propio país. Cuando lo supieron, muchos creían que estaba dirigido exclusivamente por alemanes, sin participación austriaca. Esta ignorancia deliberada tuvo consecuencias preocupantes. En la década del 2000, grupos neonazis comenzaron a organizar peregrinaciones a Mauthausen, distorsionando la historia para promover ideologías extremistas. La falta de educación adecuada creó un vacío que permitió que la propaganda revisionista lo llenara. El auge de Internet ha planteado nuevos desafíos para la preservación de la memoria auténtica. Han proliferado sitios web negacionistas que cuestionan la evidencia documentada, minimizan el número de víctimas y difunden teorías conspirativas. Los jóvenes sin conocimientos históricos adecuados se han convertido en blancos fáciles de la desinformación. Paradójicamente, en ese mismo periodo, se renovaron los esfuerzos por preservar los testimonios auténticos. El proyecto de registro de testimonios de la Fundación Shoah grabó a cientos de sobrevivientes de Mauthausen antes de que fuera demasiado tarde. Estos archivos digitales garantizan que las voces de las víctimas permanezcan audibles para las generaciones futuras. La cuestión de la memoria apropiada se vuelve más urgente a medida que Mauthausen se instrumentaliza con fines políticos contemporáneos. Los políticos austriacos citan las lecciones del campo de concentración para justificar posturas sobre la inmigración, el terrorismo y el extremismo. Esta politización distorsiona la complejidad histórica, reduciendo la compleja tragedia humana a eslóganes simplistas. Investigaciones recientes revelan patrones preocupantes en la percepción pública. Muchos visitantes de Mauthausen ven el campo como una anomalía histórica, una aberración imposible de repetir. Pocos comprenden las condiciones sociales y políticas que hicieron posible Mauthausen y que podrían propiciar atrocidades similares hoy en día. La lección más importante de Mauthausen,
quizás sea su demostración de cómo sociedades aparentemente civilizadas pueden volverse cómplices del genocidio. No solo nazis fanáticos dirigían el campo, sino también funcionarios burocráticos, trabajadores comunes, empresarios respetables y profesionales con formación. Miles de austriacos conocían la existencia de Mauthausen. Muchos se beneficiaban directamente del trabajo esclavo. Otros simplemente guardaban silencio, optando por una ignorancia conveniente sobre lo que ocurría en su territorio. Esta complicidad pasiva era esencial para el funcionamiento del campo. La relevancia contemporánea de Mauthausen reside no solo en honrar a las víctimas del pasado, sino también en reconocer patrones que persisten en la actualidad. Los genocidios modernos en Ruanda, Bosnia y Myanmar muestran la rapidez con la que las sociedades pueden fragmentarse según criterios étnicos, religiosos o políticos. La deshumanización sistemática que precedió a Mauthausen, años de propaganda antisemita, leyes discriminatorias y exclusión social, ofrece un modelo para reconocer las señales de alerta. Cuando las sociedades empiezan a tratar a los grupos humanos como parásitos, invasores o amenazas existenciales, el camino a las atrocidades queda peligrosamente abierto. Preservar Mauthausen en la memoria colectiva requiere más que simplemente mantener edificios históricos. Exige educación continua sobre cómo se pueden subvertir las democracias, cómo se pueden manipular políticamente los prejuicios y cómo los ciudadanos comunes pueden convertirse en perpetradores o cómplices de crímenes masivos. La última palabra debe recaer en las propias víctimas. Louis Hefliger, el delegado de la Cruz Roja que presenció los horrores finales, escribió: Mauthausen me enseñó que el mal absoluto es posible cuando la gente buena guarda silencio. Nuestra responsabilidad es romper ese silencio, siempre que sea necesario, donde sea necesario. El recuerdo de Mauthausen solo cumple su propósito si nos hace vigilantes contra nuestros propios impulsos de deshumanizar a los demás, contra nuestra propia capacidad de racionalizar la complicidad, contra nuestra propia tendencia a elegir la conveniencia por sobre el coraje moral. Si crees que estas lecciones deben seguir vivas, comparte esta historia. La memoria de quienes perecieron en Mauthausen depende de nuestra valentía para afrontar las verdades incómodas sobre nuestra propia humanidad. Cuando Hans Marschalek falleció en 2011 a los 95 años, se llevó consigo la última voz directa de los horrores de Mauthausen. Había dedicado 66 años de su vida de posguerra a preservar la memoria del campo, transformándose del prisionero número 119.225 en un incansable guardián de la verdad histórica. Su muerte marcó el fin de una era. La era de los testigos presenciales llegaba definitivamente a su fin. En el silencio que siguió al funeral de Marschalek, una pregunta resonó en las piedras de granito de Mauthausen. Ahora que las voces directas han enmudecido, ¿quién perdurará en el recuerdo? La respuesta revela una de las lecciones más urgentes e inquietantes de nuestro tiempo. ¿Cómo las sociedades democráticas pueden olvidar lo impensable y repetir errores que creían haber superado para siempre? La transformación de Mauthausen, de lugar de horror a símbolo de la memoria, no fue un proceso natural ni inevitable. Fue el resultado de décadas de lucha consciente contra el olvido deliberado. Marschalek documentó meticulosamente cómo, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, las autoridades austríacas intentaron borrar literalmente Mauthausen del paisaje físico y mental del país. Destruyeron barracones, quitaron vallas, plantaron árboles sobre fosas comunes, escribió en sus últimas memorias. Querían convertir Mauthausen en pasto para vacas. Fue un genocidio de la memoria. Matar a las víctimas por segunda vez, mediante el olvido. Esta batalla contra la supresión revela una verdad incómoda sobre cómo las sociedades lidian con el trauma colectivo. El impulso natural no es confrontar la complicidad, sino enterrarla bajo capas de justificaciones convenientes. La Austria de la posguerra construyó una narrativa nacional basada en la amnesia selectiva. Fueron las primeras víctimas del nazismo, no colaboradores entusiastas. Décadas de investigación histórica
refutarían por completo esta versión. Los documentos revelaron que los austriacos estaban sobrerepresentados en las SS, que las empresas austriacas se lucraban enormemente con el trabajo esclavo y que comunidades enteras conocían la existencia de Mauthausen, pero guardaban silencio. La complicidad no era la excepción, sino la regla general. Esta progresiva revelación de la verdad ofrece lecciones cruciales para el presente. Muestra cómo las narrativas nacionales pueden construirse conscientemente para eludir la responsabilidad histórica. Demuestra que la memoria es siempre un campo de batalla político, donde diferentes grupos luchan por imponer sus versiones de los hechos. Lo más inquietante es que la experiencia austríaca revela la rapidez con la que las sociedades pueden normalizar las atrocidades cuando les conviene. Durante décadas, los antiguos guardias de Mauthausen vivieron en silencio en comunidades que conocían su pasado. Los vecinos lo sabían, las autoridades lo sabían, todos lo sabían, pero el silencio colectivo protegía a los perpetradores y abandonaba a las víctimas. Simon Wiesenthal, quien dedicó su vida después de Mauthausen a la búsqueda de la justicia, observó esta hipocresía con creciente amargura. La sociedad austriaca hizo un pacto silencioso, escribió en la década de 1980. Acordaron no cuestionar el pasado a cambio de una falsa paz social, pero la paz construida sobre mentiras siempre es temporal. El resurgimiento global de los movimientos autoritarios en el siglo XXI refuerza la urgencia de las lecciones de Mauthausen. Surgen patrones familiares, deshumanización de grupos minoritarios, normalización de la violencia política, erosión de las instituciones democráticas, complicidad de las élites económicas. Los métodos pueden diferir, pero la lógica subyacente sigue siendo terriblemente similar. El caso contemporáneo de los uigures en China ofrece paralelismos inquietantes, campos de reeducación que funcionan como mano de obra esclava, tecnología moderna aplicada a la represión masiva, silencio internacional motivado por intereses económicos. La comunidad global se enfrenta hoy a decisiones morales similares a las que afrontaron los europeos en las décadas de 1930 y 1940. La respuesta de la comunidad internacional a los crímenes contra los Rohingya en Myanmar, los campos de detención en la frontera estadounidense y las prisiones políticas en Rusia revela que las lecciones de Mauthausen aún no se han asimilado plenamente. Seguimos priorizando la conveniencia económica sobre los principios morales, la estabilidad política sobre la justicia humana. Lo que hace aún más inquietante esta perpetuación de patrones es que ocurre en una era de comunicación global instantánea. A diferencia de la década de 1940, cuando la información sobre Mauthausen podía suprimirse o distorsionarse, hoy tenemos acceso inmediato a pruebas de atrocidades contemporáneas. Nuestra complicidad no se basa en la ignorancia, sino en una indiferencia calculada. Esta indiferencia moderna adquiere formas sofisticadas. Consumimos productos fabricados en campos de trabajos forzados. Invertimos en empresas que se lucran con la represión autoritaria. Elegimos políticos que promueven una retórica deshumanizante. Cada decisión individual contribuye a sistemas colectivos que reproducen lógicas de exclusión y violencia. La educación sobre el Holocausto, incluyendo Mauthausen, se ha vuelto obligatoria en muchos países. Sin embargo, las investigaciones revelan que esta educación a menudo no conecta las lecciones históricas con las responsabilidades contemporáneas. Los estudiantes aprenden sobre el pasado como una tragedia lejana, no como una advertencia sobre las posibilidades presentes. La pregunta fundamental que nos plantea Mauthausen no es simplemente ¿cómo pudo ocurrir esto?, sino ¿cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir? La respuesta requiere más que conocimiento histórico. Exige vigilancia moral activa, valentía para afrontar la propia complicidad y la disposición a sacrificar ventajas personales en nombre de principios universales. Los escalones de granito que Hans Marschalek subió y bajó como prisionero aún existen en Mauthausen. Cada piedra fue tallada con la sangre, el sudor y las lágrimas de quienes creyeron en la dignidad humana
incluso cuando les fue negada. Estos escalones no son solo un monumento al pasado, sino una advertencia para el presente. Cuando los visitantes suben estos escalones hoy, asumen una responsabilidad moral. Cada escalón debería recordarnos que la diferencia entre civilización y barbarie no reside en la tecnología ni la riqueza, sino en las decisiones cotidianas que tomamos sobre cómo tratamos a los demás seres humanos. La lección final de Mauthausen es quizás la más difícil, que la memoria histórica solo tiene valor si transforma nuestra conducta presente. Recordar no basta, debemos actuar. El verdadero homenaje a quienes perecieron en Mauthausen no reside en monumentos de piedra, sino en nuestra negativa diaria a permitir que la deshumanización encuentre terreno fértil en nuestras sociedades. Hans Marschalek dedicó sus últimos años a advertir que la memoria tiene fecha de caducidad. Si no se renueva constantemente mediante la educación, la reflexión y la acción, desaparece como todos los recuerdos humanos. La pregunta que nos dejó fue simple, pero devastadora. Cuando muramos, ¿quién nos recordará? La respuesta depende de cada uno de nosotros. Depende de nuestra disposición a afrontar verdades incómodas, de nuestro coraje para resistir la indiferencia, de nuestra determinación para transformar el conocimiento histórico en responsabilidad ética. Los ecos de los escalones de granito de Mauthausen solo seguirán resonando si permitimos que resuenen en nuestras conciencias y, aún más importante, en nuestras acciones. La historia de Mauthausen revela solo una faceta de la brutalidad nazi contra grupos específicos. El video que ahora aparece en su pantalla explora una dimensión aún más inquietante. El campo nazi donde el sufrimiento de las mujeres fue llevado al extremo. Ravensbrück, el único campo de concentración diseñado exclusivamente para mujeres. Mientras Mauthausen fue destruido mediante trabajo esclavo, Ravensbrück atacó la esencia de la feminidad mediante torturas específicas, experimentos médicos y violencia sexual sistemática. Descubra cómo más de 130 mujeres enfrentaron horrores únicos, desarrollaron extraordinarias redes de resistencia y preservaron la dignidad donde parecía imposible. Haga clic para conocer esta historia olvidada que necesita ser recordada.